Cuando la familia de José llegó a Egipto, él tomó a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón para que los conociera. Y faraón les preguntó: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron tal como José les había instruido. Y dijeron: pastores de ovejas son tus siervos. José les había adelantado a sus hermanos que este oficio era abominación o abominable para los egipcios. Era un trabajo degradante el tener que lidiar con, con corderos, con ovejas, con animales. Pero Raquel fue pastora de ovejas, Jacob fue pastor de ovejas, Moisés también lo fue, David también pastoreó ovejas. Y lo más significativo fue que Jesús se llamó a sí mismo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Las mejores lecciones de la vida se aprenden en el campo mientras se cuidan rebaños. Fue así como Moisés escribió el Pentateuco mientras apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Fue así como David llegó a componer muchos salmos que aún se cantan hoy mientras él apacentaba las ovejas de su padre. En verdad no existe oficio abominable mientras sigamos la voluntad de Dios y cumplamos sus propósitos de servir a los demás. El oficio más vergonzoso que otros puedan ver, para Dios no lo es. José tuvo que pasar por la prisión y ahí él trabajó como representante de Dios en la prisión. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú haces? Mientras estés haciendo las cosas correctamente, puedes hacer lo que sea y Dios te va a bendecir. Después José introdujo a su padre también al faraón, quien le preguntó: ¿cuántos años tienes? Y el anciano patriarca le dijo: los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Notemos tres aspectos aquí en esta respuesta. Pocos, dijo él, pocos años. Jacob entiende que ya no podrá vivir la cantidad de años de su padre y su abuelo: 175 años y 180 años, respectivamente. También dijo malos. Jacob recuerda eh, la dificultad en la casa de él cuando enfrentó a Esaú. Después otro gran periodo difícil allá con su suegro Labán. Luego otro tiempo bastante duro mientras bregaba con el comportamiento de sus hijos. En verdad, los mejores años eran los que estaba disfrutando ahora en el presente y los que pasaría aún en Egipto, rodeado de todos sus hijos completos y también sus nietos. Cuando nosotros hacemos un recuento de nuestra vida pasada, llegamos a la conclusión que no son pocos. No son pocos los problemas, las dificultades. Llegamos a la conclusión que se sufre bastante. Sin embargo, podemos pensar que Dios también nos va dirigiendo. No sentimos el pasar del tiempo cuando caminamos con Dios, y deberíamos aprender a vivir el presente como como que si fueran los mejores y los más principales años. Y la frase final de Jacob en su respuesta es la más importante, la que queremos destacar. Él dijo: son años de peregrinación la mía en tierra extraña. Qué interesante. Esto nos habla de un Jacob que no se estaba aferrando a esta vida, sino que él entendía que era peregrino, que su patria estaba en el reino de los cielos. José estableció a su familia en Gosén, lo mejor en la tierra de Egipto, un lugar a orillas del gran río Nilo, cuyas riberas eran húmedas y con un verdor especial comparado con el resto del país. Aún hoy Gosén continúa siendo un lugar privilegiado y verde, la mejor parte en Egipto, de donde obtienen mucha producción vegetal para el país. Allí el pueblo de Dios tomó posesión en ese lugar y se multiplicaron en gran manera, dice la palabra de Dios. Jacob logró vivir 17 años más y murió a los 147 años de edad. El resto del capítulo nos presenta a José administrando sabiamente los recursos disponibles
para lograr que los habitantes de aquella nación no murieran de hambre. Todos estaban agradecidos con José, a quien dijeron los egipcios: la vida nos has dado, hallemos gracia a los ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón. Seamos agradecidos nosotros también como estos ciudadanos egipcios, no con ningún señor de este mundo, sino con nuestro Señor Jesucristo, quien también nos ha dado la vida. Si ellos estaban dispuestos a ser siervos del faraón por comida, ¿qué más razón tenemos nosotros para ser siervos de Dios por la vida eterna que Él nos ha ofrecido? José les dio la tierra y la semilla para que sembraran, y de ellos solamente exigió un doble diezmo, es decir, un quinto de todos los ingresos para el faraón. Y por eso Dios bendijo a José, porque tenía el concepto bíblico del doble diezmo. Esto lo aprendió de su padre Jacob cuando hizo voto en Betel mientras iba allá camino con su suegro Labán, como un acto de agradecimiento y un acto de adoración. Si los egipcios eran felices devolviendo ese doble diezmo a José, ¿cuánto más nosotros no deberíamos sentirnos agradecidos con nuestro Dios por todos sus favores, devolviéndole también una quinta parte, es decir, el diezmo, y otro diezmo en concepto de ofrendas? A veces los mundanos van delante de nosotros en ese aspecto de gratitud y generosidad, pero Dios continúa bendiciéndonos y sigue esperando nuestra generosidad y nuestra participación en la difusión de la verdad a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Qué lecciones más importantes nos deja Génesis? Hemos venido aprendiendo muchas cosas y yo te invito hoy que con oración continúes agradecido con Dios por lo que ha quedado escrito en su palabra, y que sigas estudiando y profundizando estos conceptos en tu mente. Que Dios te bendiga.